Cada entrevista, cada noticia, cada pregunta. Eso es lo que cuenta. Lo que cuenta. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que cuenta. Bienvenidos. En esta próxima hora te traemos lo más importante, las noticias que marcaron la semana, análisis y entrevistas que no puedes perderte. Prepárate para estar informado, actualizado y listo para lo que viene. Comenzamos. Esto es Lo que cuenta. La semana en un minuto. ¿Y qué es lo más importante que ha ocurrido en esta semana que culmina este sábado 19 de julio de 2025? New Fortress Energy mantuvo en un hilo la estabilidad del servicio de energía eléctrica al retirar su barcaza de la bahía de San Juan, negándose así a suplir el gas licuado por una supuesta deuda que mantiene la Autoridad de Energía Eléctrica. En una semana cargada de tensiones, ultimátums, acusaciones de mantener de rehén al país y actuar de mala fe, entre otras, en un intercambio de cartas, la empresa matriz de Genera arguye que el gobierno le adeuda millones de dólares por suplido de gas y el SAR de Energía lo rechaza, asegurando que el gobierno no tiene que pagar por facturas de combustible que no fue entregado ni tampoco fue usado. En medio de esta controversia, la Junta de Control Fiscal aprobó este jueves el contrato de emergencia entre Genera PR y su matriz New Fortress Energy para el suplido de gas natural a 14 unidades temporales de las centrales de San Juan y Palo Seco, que permanece detenido desde la semana pasada, mientras la gobernadora Jennifer González afirmó que Puerto Rico se encuentra en una situación casi de indefensión en las negociaciones pendientes con New Fortress para el suministro ya a largo plazo, no a corto, del contrato que la pone como, y cito, la única compañía, dice la gobernadora, a la que se le transfirió el muelle que era propiedad del gobierno de Puerto Rico y por donde se tiene acceso al gas. La reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica debe finalizar antes de pensar en disolver la Junta de Control Fiscal. Este fue el consenso de republicanos y demócratas tras finalizar la vista sobre el desempeño de la Junta y la reestructuración de la autoridad convocada por el Subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares del Congreso. El presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Bruce Westerman de Arkansas, fue categórico al finalizar la audiencia. Le dijo al Nuevo Día: es necesario terminar el trabajo. El Subcomité de Recursos Humanos, que convocó la vista, también circuló un resumen interno. Leía uno de los periódicos que decía que el documento destaca como un hilo importante la aprobación del primer presupuesto balanceado certificado por la Junta en junio de 2025, pero enfatizó, esto es una cita, que Puerto Rico necesita mantener ese nivel por 3 años más y cumplir otros requisitos antes de que se termine el mandato del ente creado por la Ley Promesa. El resumen también advirtió que, cito, la reestructuración no resuelta de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica sigue siendo un obstáculo importante y que aún persisten fallas en transparencia y capacidad gubernamental. Defensores de los derechos de los inmigrantes demandaron el miércoles a la administración del presidente Donald Trump por la falta de acceso a representación legal y las violaciones al debido proceso para las personas detenidas en Alligator, Alcatraz, el nuevo y notorio centro de detención para migrantes en Florida, construido en una pista de aterrizaje abandonada en medio de los humedales. Este caso es presentado por personas que se encuentran detenidas por proveedores de servicios legales y firmas de abogados con clientes detenidos en el lugar construido con tiendas de campaña temporales, trailers y vallas de alambre de púas. Está rodeada de caimanes, pitones, mosquitos y ciénagas y corre el riesgo de sufrir inundaciones peligrosas. Según la demanda, al menos 700 personas se encuentran actualmente recluidas en esta instalación. Los detenidos y miembros del Congreso que han visitado el lugar informan de condiciones deplorables que incluyen temperaturas abrasadoras,
gran presencia de mosquitos, inundaciones dentro de las tiendas de campaña, falta de acceso a agua, inodoros y alcantarillado tapado. Los detenidos han descrito haber sido forzados a destapar inodoros con sus propias manos, comida inadecuada y negación de derechos religiosos. Y acá en lo que conocemos como salud correccional, la empresa Physician HMO Inc., que brinda los servicios de salud correccional bajo el nombre de Physician Correctional, sometió una reclamación judicial para detener la cancelación de su contrato con el Departamento de Corrección y Rehabilitación y para que se suspenda el proceso que inició esa semana, o esa agencia, debo decir, para encontrar un suplidor sustituto para estos servicios. La empresa argumentó que la notificación de cancelación por justa causa que el secretario del Departamento de Corrección, Francisco Quiñones, le remitió el pasado 1 de julio es ilegal, supuestamente por varias razones, que constituye, según la empresa, una violación a su libertad de expresión. Esto porque la cancelación, dice la empresa, fue una promesa de campaña que hizo la gobernadora Jennifer González como resultado del apoyo económico que los dueños de Physician le brindaron a su contrincante primarista, el ex gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. Y dos notas adicionales: tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Federal, la exgobernadora Wanda Vázquez Carcet y los coacusados, el banquero venezolano Julio Herrera Bellutini y el ex agente federal Mike Rossini, harán alegatos de culpabilidad en una vista que ya tiene fecha el 27 de agosto a las 2 de la tarde en la sala 6 del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico en Atorrey. Y la Asamblea del Movimiento Victoria Ciudadana escogió a la abogada y activista Eva Prados como la nueva coordinadora general. Tras los resultados de las elecciones de noviembre, la organización política se encuentra en medio de un proceso de reorganización y reinscripción. En el caso de Proyecto Dignidad, esta semana también, la consultora organizacional Nilda Pérez anunció su candidatura a la presidencia de este partido como parte del proceso de reorganización interna de la colectividad. De hecho, la asamblea de Proyecto Dignidad está pautada para el 8 de agosto próximo. El mundo en síntesis. Bueno, y en notas del mundo, en la Franja de Gaza, al menos 32 personas fueron asesinadas por el ejército israelí en el sur del enclave palestino durante las últimas horas, cerca de puntos de distribución de ayuda humanitaria, según fuentes palestinas. La ONU informó el pasado martes que al menos 875 personas han sido asesinadas en los últimos 2 meses, cuando trataban de conseguir alimentos y demás artículos en cercanías a estos sitios de entrega de ayuda humanitaria. Importantes líderes religiosos visitaron Gaza el viernes, luego de que la única iglesia católica del enclave fuera impactada por un proyectil el día anterior, el proyectil israelí, un ataque en el que murieron 3 personas y 10 más resultaron heridas, entre ellas un sacerdote. El ataque fue condenado por el Papa, por el presidente Donald Trump, mientras que el gobierno israelí lamentó el hecho diciendo que supuestamente fue un error. Desde el fin de un alto el fuego en marzo, el ejército israelí ha lanzado ataques muchos más mortales en Gaza contra los que dice son combatientes de Hamas, en los que han muerto muchas mujeres y también menores de edad. Pasaron 4 meses incomunicados en el centro de confinamiento de terrorismo. El viernes llegaron a Venezuela. Hablo de 252 migrantes detenidos e incomunicados por 4 meses en el centro de confinamiento de terrorismo El Secote, en El Salvador, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua por la administración de Donald Trump. La salida de estos se dio tras un intercambio de presos a 3 bandas que involucró el presidente Nayib Bukele, a la administración de Donald Trump y también la administración de Nicolás Maduro. De los 252 migrantes de origen venezolano, solo 7 tienen antecedentes penales en Venezuela, se informó. Rusia lanzó más de 300 drones y más de 30 misiles hacia distintas ciudades de Ucrania durante la noche y la mañana del sábado,
matando al menos a una persona e hiriendo a varias más, según ha declarado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y además en Estados Unidos la Corporación para la Difusión Pública dejará de recibir unos $1,000 millones que tenían aprobados para su presupuesto de 2026-27, que ya se había aprobado por el Congreso, luego que legisladores republicanos aceptaron la solicitud de Casa Blanca de eliminar este financiamiento federal a medios públicos como NPR y PBS, porque los considera izquierdistas y liberales. Perspectivas. Y un poco nos quedamos en esa arena, en la arena de estos recortes que ha promovido desde su llegada a la Casa Blanca, primero con órdenes ejecutivas y más recientemente con proyectos aprobados en la Cámara de Representantes y el Senado Federal con la mayoría republicana, en algunos casos dividida y con votos incluyendo con el del vicepresidente de los Estados Unidos para poder desempatar un poco entre ellos el llamado el Big and Beautiful Bill, que es el proyecto de refinanciamiento, prácticamente un omnibus que cambia las reglas del juego para muchísimos proyectos y obviamente que realinea las prioridades fiscales del gobierno. Son muchísimos recortes en programas que son importantes como el Medicaid, el SNAP y otros. Y yo quiero un poco hablar, porque además de eso hay muchísimos otros aspectos, pero en el área de salud, no solamente lo que eso significa para Estados Unidos, sino también para Puerto Rico, en términos de las personas que dependen de fondos federales para mantener un nivel de vida saludable. Los recortes que se sugiere a Medicaid pueden tener múltiples efectos, incluso algunos plantean que puede provocar la muerte de personas que son beneficiarios de estos programas y que además afectará la salud pública de miles y miles de personas en los Estados Unidos y también en Puerto Rico. Yo tengo ya conectada a la consultora en salud y que en Puerto Rico lleva muchísimo tiempo trabajando como fundadora y CEO de Impactivo Consulting, María Fernanda Levis Peralta. Saludos y bienvenida a Lo que Cuenta. Saludos, Damaris, y gracias siempre por tenernos en tu programa. Me gustaría un poco empezar a grandes rasgos, ¿verdad? A grosso modo, ese impacto que muchos expertos en el área de salud, salubristas, no solamente de Puerto Rico, sino de Estados Unidos y el mundo, han planteado que va a tener un efecto devastador en la salud pública. ¿Qué propone ese proyecto? Bueno, ya no proyecto, esa ley que celebró con su firma el 4 de julio el presidente Donald Trump y qué efectos reales va a tener en la gente más necesitada y empobrecida de Estados Unidos. Bueno, Damaris, yo estoy bien preocupada y ocupada. Digo preocupada y ocupada porque hay mucho que hacer con lo que ha resultado por los recortes de esta ley. A grandes rasgos, el proyecto de ley, el Big Beautiful Bill, ha hecho unos cortes masivos en lo que es el Departamento Sombrilla de Salud, que es HHS. Esos recortes, a su vez, impactan desde los institutos de investigación, que han visto recortes monumentales, pero también recortes a Medicaid, y también ha hecho unos cambios que es bien importante que nos mantengamos al tanto, porque de cierta manera estos recortes se dan y, ¿verdad?, las proyecciones son de que casi 12 millones de estadounidenses van a quedarse sin seguro de salud para el 2034, o sea, es la cita grande. Yo que no quería decir mucho más para no alarmar, pero evidentemente me quedé corta, dije miles. Son millones. No, millones. Solamente en el programa Medicaid, ¿verdad?, que sabemos que es el que financia nuestro plan de salud de gobierno, es $1 trillón. Esos son 1 millón de millones de dólares en la próxima década. Así que los recortes son masivos y ante ese ambiente de política pública es que Puerto Rico va a necesitar hacer un acuerdo con el gobierno, con el Congreso,
para poder mantener nuestro estatus de financiamiento. Así que hay mucho que hacer. Quedándome un poco todavía en Estados Unidos antes de hablar de esa renegociación que por ahí viene con el cliff ese, ¿no? El fiscal cliff. Un poco, esto nos pone en aprietos a qué sector en particular, que ya sabemos en Estados Unidos, por ejemplo, no tienen acceso a un plan médico por lo costoso que es, y que literal tampoco tienen acceso a poder pagar los altos costos de los médicos, de los hospitales. Sí, mira, es importante, así que el Big Beautiful Bill hace unos planteamientos grandes, pero también hay que estar consciente de lo que es el presupuesto del presidente, también de lo que es las órdenes ejecutivas y las regulaciones que está tramitando, ¿verdad? CMS, que es la agencia que maneja Medicaid y Medicare, que son los dos programas de gobierno grandes. ¿Por qué te menciono esto? Porque el panorama completo está cambiando. Si te fuese a decir a grandes rasgos lo que quiere lograr la administración, y así lo ha estipulado, y conoce la mayoría de la mayoría de las personas conocen el movimiento Make America Healthy Again. Estos recortes se dan ante un supuesto, y hay unos fondos adicionales para prevención, pero el supuesto es de que el sistema de salud necesita enfocarse en prevención y tienen 10 años para entonces lograr esos ahorros. Así que eso es el planteamiento de la administración. Varios grupos, y los datos que te di de 12 millones de personas, son del Congressional Budget Office. Es el mismo Congreso el que está estipulando de esa merma. Y es un tema complicado. Claro. Porque el Big Beautiful Bill es general, así que hay mucho trabajo que se tiene que hacer a nivel estatal, hay mucho trabajo que se tiene que hacer para asegurar de que las personas, ¿verdad? La gente que actualmente necesita de esa cubierta pueda recibirla. Y hay un tema en particular que creo que es importante que lo discutamos tanto en Puerto Rico como a nivel de Estados Unidos. Una de las cosas que hicieron fue aumentar los requisitos de enrollment, de mantenerse registrado en el programa, mantenerse inscrito en el programa. Antes era una vez al año, ahora es cada 6 meses. Wow. Para darte una idea, aquí en Puerto Rico, con la pandemia, vimos ya los resultados en cuántas personas no se registraron después de la pandemia. Porque hubo hasta una campaña agresivísima. Y con toda esa campaña todavía nos quedamos cortos como 200,000 personas. Wow. Así que el impacto, ¿verdad?, es, como decimos, inminente. Claro, necesitamos, ¿verdad?, en Puerto Rico, ya llegando a nuestra isla local, ver cómo podemos anticipar y cómo podemos plantear proyectos efectivos que entonces ayuden tanto a convencer al Congreso como a salvaguardar la salud de nuestra gente. Yo no he visto una preocupación oficial en el gobierno con respecto a cómo eso puede afectar cuando comencemos a buscar esa renegociación. Pero María Fernanda, que si recortaron allá, ¿cómo uno va a pensar que no van a recortar acá? Bueno, ya hay unos indicios dentro del Big Beautiful Bill de cómo van a tratar a Puerto Rico. Cuando esta conversación se dio a nivel federal, pues los diferentes legisladores abogaron porque se estableciera un fondo, que es un fondo de 50 billones o 1,000 millones, para hospitales rurales que van a ser afectados, que entienden que van a ser afectados. Puerto Rico fue excluido. Así que ese es el panorama. Y mi preocupación es mayor aún, porque hay una creencia generalizada en Estados Unidos de que llevan aumentando el gasto público federal en Puerto Rico desde el 2010 en cantidades, ¿verdad?, a nivel de varios miles de millones. Y el resultado no se ve. En Puerto Rico en el 2010 teníamos 12% de la población con diabetes, ahora tenemos el 19%.
Así que más inversión, pero la población no está más saludable. Y necesitamos probarle al gobierno federal que somos buenos de su inversión. Y eso se hace a través de, pues obviamente, prácticas de gerencia, pero también mostrar resultados. Claro. ¿Cuándo es que se ve? ¿Cuál es la fecha? Y por lo que me estaba planteando, la cosa entonces no pinta bien. Hay que empezar a trabajar desde ya. Mira, yo te diría que yo siempre he sido optimista y el lado positivo es que tenemos 2 años, Okay. a ver, 2 años y 2 meses para trabajar este cabildeo. Sé que la administración se ha propuesto comenzar el cabildeo a principios del 2026 y ya hay unos grupos que se están organizando. El llamado es que vayamos con proyectos concretos financiados por el gobierno federal. Y aquí en Puerto Rico, gracias a Dios, hay varios ejemplos donde la inversión federal ha redundado en un beneficio en nuestros pacientes, en reducir las tasas de diabetes, hipertensión. ¿Cuáles son esos ejemplos, que vayamos, claro, mira, uno de los ejemplos de los que yo hablo mucho fue una inversión que hizo el Health Resources and Services Administration, que es una rama de HHS, para telesalud. El programa se llama Optimización de Cuidado Virtual, una inversión del gobierno federal de $2 millones en el Hospital General de Castañer, y el resultado de ese programa, que lo que hizo fue usar herramientas de telemedicina, que son muy necesarias hoy, con el apoyo de trabajadores comunitarios de la salud para llegar a los pacientes más enfermos. Y ese programa logró tanto un aumento en control de diabetes en un 5% y lo mismo para hipertensión. Oh, qué bien. No solamente eso, sino que también esa inversión redundó en un ahorro, porque esas personas ya no estaban yendo a hospitalizaciones innecesarias, de un 72% del gasto total. Y ese es el tipo de proyecto que el gobierno federal necesita escuchar para poder sentirse más confiado. ¿Qué otra cosa hay que hacer o recomendarías que se hiciera? Hace años en Puerto Rico se hacían varias encuestas e información que se recopilaba adicional sobre la migración. Así que, por ejemplo, sabemos que el enrollment en Medicaid bajó 200,000 personas. ¿Esas personas siguen en Puerto Rico o están en otros estados? Okay. Yo escribí un artículo hace años y hace años estoy hablando para, ¿verdad? La última vez que cabildeamos esto, y ese artículo en lo que se enfocaba era el gasto adicional de otros estados por cubrir a las personas que se estaban yendo de Puerto Rico porque necesitaban servicios de salud. Yo sé que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, han pues tenido que ver familiares con condiciones severas mudarse de Puerto Rico porque los servicios simplemente no están disponibles. Y eso diría yo que sí se sustenta bastante en el estudio que hizo la Junta de Control Fiscal sobre la fuerza laboral en Puerto Rico. En resumidas cuentas, el caso de por qué necesitan darnos esos fondos tiene que estar blindado. Tiene que estar blindado desde la perspectiva económica, tiene que estar blindado desde la perspectiva de mostrar un impacto y también desde una perspectiva de cumplimiento y capacidad del gobierno de administrar esos fondos sanamente. Claro. Yo he estado leyendo que estos recortes no solamente afectan a los ciudadanos, ¿verdad? El que recibe el servicio, sino también a la industria. Eso es correcto. Ponen, y sobre todo en Puerto Rico, ¿verdad? En términos generales, a los proveedores en precario. Completamente. Puerto Rico, y, ¿verdad? Los invito a leer el estudio que en el que colaboramos con la Junta de Control Fiscal para entender bien qué es lo que está pasando con los proveedores, pero ya en Puerto Rico los proveedores están en una situación precaria. Si vemos los datos, 50% de los médicos especialistas están contemplando irse de Puerto Rico. Y a nivel de nuestras facilidades, los niveles de quemazón entre enfermeras y médicos son abrumadores. 93% en enfermeras, 82% en médicos. Así que
esos recortes sí tienen un impacto porque es un recorte en la cantidad de dinero global que hay en el mercado, y eso es lo que se vislumbra que debe estar pasando. En ese mismo informe, y tú me estabas pidiendo recomendaciones, nosotros con la firma FTI, que fuimos los que desarrollamos el informe, hicimos unos planteamientos sobre la necesidad de invertir en proyectos de cuidado integrado y de prevención. Cuando vemos lo que está pasando ahora mismito, y no sé si tienes los datos, pero por si acaso los comparto, ya en Puerto Rico hoy tenemos un déficit de 1.200 médicos especialistas. Entonces, wow, si vemos a nivel de población, esos son como 1 millón de pacientes que no están recibiendo servicios. Y el grupo más grande, vamos a decir poblacionalmente en Puerto Rico en este momento, son las personas entre, menores de 65 y mayor de 35. Claro. Ese grupo de 35 a 65, que necesitamos asegurarnos de que lleguen a 65 años con mejor estatus de salud que la generación previa, porque el sistema no aguanta más. Sí, está terrible. En 30 segundos, porque ya tengo que hacer la pausa, leía que mediante, de alguna forma, los síndicos de los programas de Medicaid y de Seguro Social hablan en el informe anual de posibles cambios en estos programas y posibles reducciones. Eso para Puerto Rico sería terrible. Los adultos mayores, la mayor parte de ellos, más de la mitad, solamente reciben Seguro Social, no tienen retiro. Obviamente los recortes impactan mucho a Puerto Rico porque mucha de nuestra población depende de eso. Y voy a mencionarlo solamente porque es importante también. El riesgo no es solamente para esas poblaciones. Okay. Cuando vemos lo que son la clase trabajadora, ¿verdad? Que en Puerto Rico es como un 40% de la población. La clase trabajadora también se está viendo afectada por los rates que hay en el mercado y pues hay mucho que queda por hacer. Gracias, Levis. Escuchaban a la consultora en salud, María Fernanda Levis Peralta, fundadora y CEO de Impactiva Consulting. Recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales como Lo que Cuenta con Damaris Suárez. Encuentras en Facebook, en X, en Instagram, en Threads y también en YouTube. En nuestro canal de YouTube puedes ver y escuchar las ediciones de Lo que Cuenta. Además, los lunes a las 7:30 de la mañana nos puedes conectar desde Radio Casa Pueblo. Vamos a una pausa. Escuchas Lo que Cuenta. Análisis, noticias y entrevistas. Conducido por la periodista Damaris Suárez. Lo que Cuenta regresa en breve. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Somos la emisora con la mejor cobertura en todo el país. Somos la emisora con el mejor equipo de reporteros y analistas. Tenemos las noticias más recientes, las coberturas más completas. Donde sea y cuando sea, tenemos el poder. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Para analizar las problemáticas del país con conocimiento, profundidad y sentido crítico, Jorge Colbert Toro y Anabel Torres Colbert están en Radio Isla 1320 en Los Colbert. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Motor Show PR. Solo aquí te llevamos una hora completa de historia, información y noticias para los fanáticos de los autos. Motor Show PR con Andrés O'Neill. Todos los viernes a las 2 de la tarde. Solo en Radio Isla 1320. Si estás listo para proveer nuevos servicios y productos para tu negocio, en Radio Isla 1320 estamos listos para ayudarte a anunciarlos. Nuestras nuevas estrategias de mercadeo radial y digital, diseñadas exclusivamente para ti, llevarán tu negocio a otro nivel. Comunícate con nuestros expertos ahora llamando al 787-292-1700 o envía un mensaje al email ventas@radioisla1320.com. Radio Isla 1320, el centro
sentir de Puerto Rico. Donald Trump cumple el martes 100 días como presidente de En sus Estados 12 años Unidos. de pontificado, el Papa Francisco, que recibirá sepultura mañana en El Roma, presidente suramericano de mayor popularidad hoy es Yamandu. Y esto no es todo. Un podcast internacional de noticias del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Y esto no es todo. De martes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Isla 1320. Y esto no es todo. También estará disponible en nuestra página web radioisla.tv y la aplicación Radio Isla Móvil. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Sin descanso, sin intermedio y sin pedir tiempo. La Cancha 1320 te lleva punto a punto por todo el perímetro del juego. Escucha en la versión podcast en radioisla.tv, Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con La Cancha 1320 por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 es el epicentro de la información. Porque detrás de cada historia, solo hay una que te lleva a cada detalle. Solo hay una que te brinda la información tal cual es. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Entender mejor los temas de actualidad o simplemente estar al día en tiempo récord. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que Cuenta. Seguimos en Lo que Cuenta, el resumen de las informaciones más importantes de la semana en solo una hora, con análisis, entrevistas y mucho más. Esto es Lo que Cuenta. Tensión entre el gobierno y New Fortress Energy. La empresa se negó a suplir gas para la generación de energía. Congreso descarta disolver la Junta de Control Fiscal. Denuncian condiciones infrahumanas en el nuevo centro de detención de inmigrantes en la Florida. Demandan para obligar a los federales a permitir acceso a representantes legales. The Physician demanda al gobierno por cancelar su contrato con fecha a la vista de alegato de culpabilidad de exgobernadora Wanda Vázquez. Preocupación sobre posibles anomalías en empresas de placas solares tras Sunova acogerse a la quiebra. Cambios en los partidos emergentes. Eva Prado se convierte en la nueva coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana y consultora anuncia retará a César Vázquez para la presidencia de Proyecto Dignidad. Continúan los ataques fatales en la Franja de Gaza. Llegan 252 inmigrantes venezolanos luego de estar meses en la megacárcel de Bukele en El Salvador, siendo así por Donald Trump. El director legal de ACLU Puerto Rico, el licenciado Fermín Araiza. Saludos y bienvenido a Lo que Cuenta. Buenas, Damaris, y a todo el pueblo que nos escucha. Bueno, se ha dado a conocer las condiciones infrahumanas en las que se encuentran los detenidos y detenidas por ICE y las autoridades federales por inmigración en la nueva centro de detención que se ha habilitado con carpas y cosas que se le llama Alcatraz en el estado de la Florida. Y ustedes me parece que están demandando. Explíquenos un poco para tener una idea gráfica de qué es lo que están viviendo los migrantes allí. Sí, mira, básicamente las condiciones en que se encuentran los detenidos son infrahumanas, empezando desde el lugar en específico donde se ha localizado esta mal llamada prisión. Realmente es un campo de concentración. Nosotros desde la ACLU de Puerto Rico venimos destacando desde ya hace meses que lo que se ha desatado ha sido una persecución basada en el perfil racial de la persona. Son intervenciones ilegales e inconstitucionales con la población migrante en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y muchas de las personas que han sido detenidas, algunos en Puerto Rico, han sido trasladados a esta facilidad. Básicamente no hay privacidad alguna, hay muy escasos recursos dentro de la prisión, por ejemplo, para recursos sanitarios, acceso a duchas, acceso a, por lo menos que las personas puedan bañarse una vez al día, acceso a alimentos,
Es un lugar que propende a propagar enfermedades debido al lugar donde se encuentra alta incidencia de mosquitos, etcétera, calores excesivos, falta de agua potable. En fin, se trata de prácticamente un campo de concentración parecido para aquellos que vivieron aquí en Puerto Rico cuando se estableció el Fort Allen, donde tenían ubicados a los haitianos y los tuvieron que cerrar y tuvieron que sacar de ahí. Pues básicamente de eso es de lo que se trata. Pero no solamente eso, Damaris, y pueblo que nos escucha, las autoridades federales se han dado a la tarea de impedir el paso no solamente de familiares, sino incluso de los abogados y abogadas de las personas que allí están detenidas. ¿Y cómo así? Muchas de estas personas a veces no aparecen en el sistema del localizador electrónico que tiene el sistema federal de inmigración y prácticamente están desaparecidas. Estamos hablando de que se trata de desapariciones forzadas o forzosas, un asunto que ha sido abordado por la comunidad internacional y ha sido condenado por la comunidad internacional en otras instancias y en otras circunstancias. A mí me parece que lo que se está suscitando en Estados Unidos y sobre todo con este tipo de presión constituye un intento, ¿verdad?, de privar a las personas de lo que son sus derechos humanos y se está convirtiendo en una práctica sistemática condenada por el derecho internacional y que incluso no debe tener cabida dentro de los Estados Unidos. Dicho esto, la ACLU a nivel nacional y la ACLU de Florida, en unión al proyecto de prisiones, el proyecto nacional de prisiones dentro del ACLU, han presentado una demanda para obligar al gobierno federal a informar dónde se encuentran los clientes, ¿verdad?, de los abogados que están presentando la demanda y a permitirles acceso. Además de esto, ¿verdad?, se está pidiendo que se les permita conferenciar con sus representados sin que estas conversaciones sean grabadas y respetando lo que es la confidencialidad del privilegio abogado-cliente, cosa que no se está haciendo actualmente. En fin, es una gama de violación de derechos humanos, de derechos civiles, que hacía mucho tiempo no se veía en Estados Unidos. No es la excepción, lo que está diciendo es que esa es la norma. Sí, actualmente esa es la norma. Nos pasó anteriormente con personas detenidas en Puerto Rico que habían sido trasladadas a Florida. Exacto, y para Colombia y Texas. Exactamente, a Nuevo México, incluso las mismas personas trasladadas a distintas jurisdicciones, haciendo prácticamente imposible que se comunicaran con sus abogados. Y en estos casos, el tiempo es crucial, Damaris, el tiempo es crucial porque el gobierno federal se ha dado la tarea de utilizar la última decisión que hubo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, autorizando a que pueden trasladar a estos detenidos a terceros países, que son países que no tienen ningún tipo de vínculo con estas personas, o sea, no tienen vínculos familiares, no van a tener una representación legal adecuada y no se garantiza la integridad física ni la vida misma de las personas que son trasladadas. La semana pasada yo estuve conversando con la licenciada Mariana Negrón y estaba hablando de un caso de un cliente de ella que todavía, me escribió hace apenas 2 días, todavía no estaba registrado y estaba en Aligueto y me había descrito lo que él le había descrito a través de terceros y familiares, las condiciones infrahumanas en las que estaban allí. De alguna forma se sabe cuántos detenidos hay allí y si hay más puertorriqueños como en este caso de personas que vengan de Puerto Rico, como en el caso de este inmigrante venezolano. Sí, en este caso se trata de un venezolano. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la licenciada. Ah, sí. Tuvimos una reunión con varios abogados y abogadas que trabajan en el tema de inmigración y con abogados que practican en la Corte Federal, porque estamos tratando
de diseñar una estrategia para poder comparecer a la Corte Federal Claro. y tratar de socorrer a las personas. Y sí, definitivamente tiene que haber más en esa cárcel, o ese centro, ¿verdad?, de detención, ese campo de concentración. Ya se habla de que sobrepasan los 1.000 detenidos en ese solamente. Y ni hablar, ¿verdad?, de los que están siendo trasladados a Guantánamo o a otras instituciones carcelarias dentro de facilidades militares, lo cual a nosotros nos preocupa de sobremanera, porque si algo tiene una persona detenida dentro de Estados Unidos, es un debido proceso de ley. Y eso comienza con una comunicación directa y acceso a sus familiares y a sus abogados. Claro, Para que puedan abogar. y precisamente por eso, o sea, ¿qué justificación da, si alguna, el gobierno federal para no seguir ese debido proceso de ley? Por ejemplo, no permitir la entrada allí de abogados. Mira, Damaris, el presidente Trump, con todas estas órdenes ejecutivas, ¿verdad?, que se están dirigiendo hacia la ley de inmigración, lo que ha hecho es darle un golpe de Estado prácticamente al sistema republicano que existe en Estados Unidos. Pues le da la gana. Se trata de un ataque frontal. Está sustituyendo la ley por órdenes ejecutivas. Eso no lo aguanta el sistema constitucional de Estados Unidos. Y lamentablemente, aunque muchos jueces a nivel de instancia del Tribunal de Distrito, del Tribunal de Apelaciones, han acogido y han emitido órdenes para frenar este curso de la acción, el Tribunal Supremo de Estados Unidos le está fallando a todo el pueblo de Estados Unidos y le está fallando a su deber constitucional de proteger ese sistema de derechos y contratos. Se está poniendo en entredicho, Damaris, lo que es el Estado de Derecho en Estados Unidos, y esto es muy peligroso. Licenciado, ¿qué piden en este recurso legal ustedes? Sí, mira, lo que se pide principalmente es que se dé a conocer dónde están localizadas estas personas detenidas, se les permita acceso a sus abogados y las comunicaciones que haya con sus abogados que sean confidenciales, que no puedan ser grabadas, no los pueden tener secuestrados como lo tienen actualmente. Prácticamente ese es el peligro principal. O sea, acceso a su representación legal, que es el primer derecho que le asiste a una persona detenida. ¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto, en buen castellano, al timetable de esta demanda? Pregunto, porque se le va la vida a gente allí que lleva un montón de tiempo, todavía no están ni siquiera, no aparecen en el sistema, están desaparecidos, como es el caso de este venezolano. Sí, nuestra esperanza es que el tribunal acoja la petición, ¿verdad? Esto es una demanda de clases, nuevamente. Y se están radicando ahora demandas de clase y se están solicitando las certificaciones como clase debido a la opinión del Tribunal Supremo, donde estableció que las órdenes de los tribunales de instancia no tienen aplicabilidad en todo el territorio de los Estados Unidos. Eso fue también una decisión, ¿verdad?, nefasta para el Estado de Derecho y para salvaguardar el derecho de las personas que estaban afectadas por esa causa de acción. Estamos hablando del caso de la enmienda 14ª, el caso donde Trump está tratando de eliminar, ¿verdad?, lo que es el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Ahí el Tribunal Supremo bajó una orden donde prácticamente está obligando a todo demandante a presentar acciones de clases a nivel de instancia, lo cual es bastante complicado. Pero lo está obligando a hacer eso porque, de lo contrario, las determinaciones de instancia, después de esta decisión del Supremo, pues no son aplicables en todos Estados Unidos. A personas que estén situadas en igualdad de condiciones que los demandantes. Y por lo tanto, o sea, esto es un elemento más que nos debe a nosotros alarmar y nos debe mover para tomar acción. Tomar acción no solamente en los tribunales, sino en la calle, en la legislatura,
y que no se nos tape, o sea, que no se nos tape la voz, porque lo que nos queda a nosotros en Puerto Rico y en Estados Unidos es el derecho a expresarnos y a denunciar las violaciones del derecho que ocurren. ¿Están preocupados que esto se pueda poner peor a la luz del llamado Big and Beautiful Bill y el montón de dinero que se le asigna a la edad de inmigración? Sí, definitivamente. Esto está empezando. Damari, y no es por ser alarmista, pero no podemos esperar a que la situación escale y los problemas nos toquen a la vuelta a nosotros para entonces no reaccionar, que entonces sería demasiado tarde. Nosotros exhortamos a todo el pueblo, aquí en Puerto Rico, en todo Estados Unidos, a que se solidaricen con la población migrante. Hay que enfrentar esta ofensiva ilegal e inconstitucional de ICE, de Homeland Security, de los directores que están siguiendo órdenes ilegales y en su vida tendrán que responder. Y nosotros exhortamos al gobierno de Puerto Rico y a los gobiernos municipales a que no se hagan partícipes, que no sean cómplices de violaciones sistemáticas de derechos humanos, porque si apoyan estas iniciativas de ICE, se estarían convirtiendo en cómplices de lo que son a todas luces violaciones de derechos humanos. Lo estamos viendo en nuestras narices y tenemos que oponernos. No basta con guardar silencio y con no apoyar, no. Hay que denunciarlo y hay que tomar acción para detener esto. El gobierno central y municipios están colaborando, más allá de lo que supimos en un momento dado con la entrega de las listas o con policía, choteando y entregando a gente, o arrestando a gente. Han seguido las denuncias de posible colaboración entre el gobierno local y municipal con los federales en Puerto Rico. Mira, sí, nosotros todavía tenemos que corroborar si la policía de Puerto Rico actualmente está colaborando con ICE. Pero no nos extrañaría porque hay acuerdos de colaboración desde el 2006. O sea, esto no es algo nuevo. Lo que pasa es que cuando se intensifica esta política y se comienzan a llevar a cabo procesos en violación de lo que está establecido tanto en la ley de inmigración como en la Constitución, esa colaboración es una colaboración ilegal. Y entonces el hecho de que estén guardando silencio, de que no se apruebe el proyecto de ley que radicó la ACLU el 331 para proteger lugares santuarios y declarar a ciertos lugares como lugares santuarios que estén protegidos, ¿verdad? Y que las personas migrantes que se sientan protegidas puedan recibir servicios esenciales y puedan ejercer sus derechos libremente, como el de la libertad religiosa, el derecho al culto. Mientras el gobierno de Puerto Rico no toma acciones afirmativas para proteger esos derechos, incluyendo a los municipios, nosotros pues vamos a estar en alerta y siempre vamos a tener la preocupación de que tras bastidores se esté colaborando con las autoridades federales. Hay demasiado chantaje hoy en día. Sí. Chantaje con que te van a cortar los fondos y nada de eso es correcto. O sea, los municipios, los alcaldes, el gobierno de Puerto Rico, las agencias administrativas en Puerto Rico tienen a su disposición recursos legales y abogados que pueden defender el derecho a seguir recibiendo esos fondos federales, porque esos son fondos federales que han sido aprobados en partidas a través del Congreso de Estados Unidos, y ningún presidente ni ninguna agencia ejecutiva a nivel federal puede coartar o cortar ni chantajear con eliminar esas ayudas federales. Licenciado, se había anticipado, de hecho, por portavoces de la CLU, que había más municipios interesados en convertirse en santuarios, ciudades de santuario. Ya tenemos más información que se pueda hacer pública sobre cuáles son. Creo que en un momento dado se habló de Juanadía. Pues mira, se había hablado de Juanadía, se han hecho acercamientos a distintos municipios, entre ellos estaba Arroyo, en el municipio de Caguas, pero los dos municipios que actualmente tienen órdenes
órdenes municipales para convertir su jurisdicción en municipio santuario son Aguadilla y Hormigueros. Sí. Y nosotros le dimos la bienvenida. Creo que es un ejemplo que deben seguir todos los otros municipios independientemente, ¿verdad?, de ideologías políticas o partidistas. Esto es un asunto de humanidad. Es un asunto de humanidad y nos toca a todos. Una última pregunta que me parece importantísima. Usted decía hace un rato del chantaje y la cosa, pero también unas advertencias aquí localmente de que la gente no podía intervenir porque se iban a radicar cargos. Eso ha calado en la gente de las comunidades que en muchos momentos se grababan y evitaban o cuestionaban a los agentes federales cuando estaban llevando inmigrantes. Mira, de ninguna manera, nosotros nos hemos dado la tarea de establecer talleres de orientación. Lo que podría constituir delito es únicamente si uno interfiere físicamente con la gente. Si uno impide que puedan cumplir con su deber o con sus funciones bajo la ley. El hecho de que uno se presente o la comunidad salga a la calle y le exija a la gente que se identifiquen con su número de placa o con su nombre, eso no es obstruir la justicia, eso no constituye delito. La ciudadanía está en todo su derecho de grabarlos, de decirles que se quiten la máscara. ¿Por qué se tienen que esconder detrás de una máscara? O sea, estamos hablando de que tenemos en la calle pandillas de personas que se hacen llamar agentes de ICE enmascarados, sembrando terror en las comunidades de Puerto Rico. Y eso no puede ser, eso tiene que detenerse. Y eso se puede detener también a través de legislación, pero le corresponde al pueblo exigir que se identifiquen y asegurarse de que en efecto quienes están en la calle llevando a cabo estos operativos sean agentes del orden público. O sea, las personas actualmente no tienen garantía alguna de que quien está interviniendo con ellos es un agente del orden público o un oficial de ICE si no tiene número de placa, no muestran su nombre, no se identifican, se tapan el rostro. ¿Cómo nosotros vamos a saber que son agentes? La otra cosa que me llama la atención es que en principio se estaba dando información desde la oficina de HSI en Puerto Rico y recientemente están refiriendo todo para que se haga a través de lo que llaman el FOIA, ¿verdad? La Ley Federal de Acceso a Información. ¿Usted entiende que hay como una directriz general en todos los Estados Unidos de que no se dé información, de que no se haga pública información que es pública? Sí, definitivamente el que está dispuesto a lo más está dispuesto a lo menos. Ellos están tratando de coartar el derecho del pueblo a obtener información. De hecho, la semana que viene va a haber unos talleres que se van a estar dando entre la Unión Americana de Libertades Civiles y la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Creo que hay 23, ¿verdad? El miércoles 23 por la tarde. Eso es así, son unos adiestramientos dirigidos a eso, a cómo preparar estos requerimientos de información para que sean eficaces. Muchísimas gracias, licenciado, muy amable. Escuchaban al licenciado Fermín Araiza, director de la División Legal de la ACLU. Bueno, y de temas, como en este asunto de inmigración, pasamos a temas en los que a mí me fascina conversar, porque desde comenzaron grabando videos de YouTube, después llegaron, bueno, yo he visto hasta en publicaciones de Rolling Stone, cantaron hasta en Benito, ahora van a tener su residencia pero en Bayamón, después de estar con la Filarmónica que tienen sus propios conciertos en Cagua. Y hablo de un trío de puertorriqueños que van desde el humor a la música, y van a tener los clásicos del reggaetón. Ese es el tío, porque va a ser como los profesores del reggaetón. Hablo de la Universidad de Destino y tengo uno de ellos, Antonio, en la línea telefónica. Saludos, bienvenido a lo que cuenta, Antonio. Saludos, gracias por tenernos. Ya yo tengo mi boleto. Esto va a ser en Bayamón. Y no tienen que enviarle nada a la residencia de Bayamón, y decían en broma y en serio. Explicaron un poco de qué van a tener para aquellos y aquellas que yo estaba viendo. Me costó trabajo buscar un espacio, pero lo logré. Están llenos. Sí, gracias a Dios ya tenemos la gran mayoría llenos. Quedan boletos solamente para el jueves 7 y el domingo 10. En Bayamón, también tenemos en septiembre 2 en Mayagüez.
Gracias a Dios, nos ha ido súper bien. Vamos a convertirnos en profesores y vamos a facilitar todos estos clásicos de reggaetón que nosotros pues, nos criamos con esa época escuchándolo y vamos a hacerlo de nuestra manera, sacarlo de lo que es el género original y vamos a hacerlo de otro género. Ok, eso era como cuando en un principio transformaban las letras de reggaetón, pero con otro tipo de música. Exacto. Ahí es cuando yo enganché con ustedes. Sí, eso siempre es un recurso que hemos utilizado desde hace como 5 años, hacer un show específico en eso, porque también además de que es divertido trabajarlo. Se escuchan las letras de manera diferente y hay cosas que a veces uno con el rap, con el reggaetón, suele pasar que pues uno está cantando cosas que no necesariamente está sintiendo. Pero cuando lleva al bolero, por ejemplo, o a una canción más de rock, o hasta allá, vamos a hacer salsa, pues se coge distinto, de manera diferente a la canción. Claro, o sea que vamos a escuchar temas de Teo, de Daddy Yankee, ¿de quién más? ¿A quién vamos a escuchar en otro tipo de música? Teo, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Taylor, de todo un poco, Yo Candy, también, toda esa gente, vamos a ir de Daddy Yankee hasta Bad Bunny. A mí me gusta mucho la idea de cómo ustedes han ido transformando con el paso de los años y han adquirido una especie de un sello muy propio, utilizando la sátira en la música, cosa que no se hace mucho, y en el caso de ustedes ha sido un éxito rotundo. No va a ser el caso de este concierto, pero sí lo fue de los discos, las producciones que han hecho en otros conciertos en Caguas, que fue un éxito recientemente. ¿Cómo ustedes evalúan esas transiciones y esas transformaciones de lo que ha sido Rivera Destino desde su fundación? Pues nosotros, para empezar, somos amigos, o sea, somos un grupo de amigos de la universidad que pues, también hemos evolucionado como personas, como transformamos, estamos a trabajar en ambos jóvenes y pues ya estamos ¿Cómo que éramos jóvenes? Espérate, no, ¿cómo que éramos jóvenes? Más jóvenes. Éramos literal 17 años haciendo videos. Creo que también se ve reflejado en nuestros procesos musicales. Claro. Y después estar en escena. Las preocupaciones por las cosas que pasan en este país, pues algo que colectivamente nos pasa, tratamos a veces de hacerlo de nuestra manera, ya sea en la música o en los podcasts. Pero yo creo que siempre es como un reflejo. La música que hacemos y la letra como un reflejo de lo que estamos pensando. O sea, básicamente solo como todo lo puede. Hay una transpira un conocimiento de lo que está ocurriendo en Puerto Rico, en el mundo, en las letras, en las discusiones de los podcasts, que evidentemente los tres están muy informados de lo que ocurre. Consumen mucho información para nutrir esas conversaciones musicales y en podcast. Sí, porque lo hacemos. O sea, nosotros tratamos todos los días. Como si lo podemos como un trabajo y dentro de parte del trabajo también hablar sobre lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo. Eso es parte de la rutina. Entonces pues se ve transformado luego en la música y en los podcasts, pues lo decimos otra vez, tratamos de por lo menos pasar el mood que tengamos, tanto de la alegría, porque todo ha sido como la alegría deportiva. Cuando Mónica Puig ganó, recuerdo que hicimos una canción como en 2 horas. Ya teníamos una canción con Mónica Puig. Se nos da eso, o sea, cuando la llaman, entiende, o sea, corremos bastante rápido y después, por eso mismo, porque estamos teniendo una conversación. Lo Rivera Destino, clásico del reggaetón, esto va a ser cuándo, dónde y dónde pueden conseguir el boleto. Pueden conseguirlo por tiquetera, va a ser en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón, que van boletos para el 7 de agosto y el 10 de agosto, y en Mayagüez, en el Teatro Mayagüez, que van boletos para septiembre 12, no se lo pierdan. Gracias, Antonio. Escuchaban a Antonio Sánchez, que junto a Carlos Figueroa y Fernando Tarrazo componen el trío Los Rivera Destino. Gracias a ellos por la sintonía, gracias a ustedes también por la sintonía, gracias a Alexander Medina, que ha estado hoy en la dirección técnica. Hasta aquí lo que cuenta.